en mi equipo. Ok, ahora nos toca en esta clase ver la parte de estadística. Habíamos avanzado un poco con números, pero hoy día nos vamos a pasar a estadística como una materia independiente, ¿cierto? Como una materia que no tiene mucho que ver con, con números enteros, racionales. Tiene que ver en el sentido de que los fundamentos de la estadística hay que hacer ciertos cálculos que involucran números, pero se pueden estudiar paralelamente. Entonces vamos a avanzar con estadística, vamos a resolver algunas tablas. Tenemos que la estadística podemos definirla como una rama de la matemática, más que nada de la matemática aplicada. Vamos a colocar aquí aplicada. ¿Por qué? Porque utiliza ciertos métodos de la matemática. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que la estadística es una rama de la matemática aplicada que comprende métodos y técnicas que se emplean en la recolección, ordenamiento, resumen, análisis, interpretación y comunicación de un conjunto de datos. Entonces, veamos un documento que estuve preparando sobre qué pasa con la estadística como matemática aplicada. Veamos acá primero una definición. ¿Lo ven ahí? Es un Word que estoy mostrando. ¿Lo ven? ¿Se ve, cierto? Sí, sí. Dice que la matemática aplicada es una rama de la matemática en general que se enfoca en el uso de conceptos y técnicas matemáticas para resolver problemas del mundo real en diversas áreas, como cuáles la física, la ingeniería, la economía, la biología, la computación y muchas otras disciplinas. Y el objetivo de la matemática aplicada entonces es modelar fenómenos, analizar datos, hacer predicciones y optimizar procesos mediante herramientas matemáticas como ecuaciones diferenciales, el álgebra lineal, optimización, teoría de probabilidades, entre otras. O sea, podemos ocupar infinidad de herramientas matemáticas para llevar a la resolución de problemas de la realidad. Eso uno se podría preguntar si la estadística es parte de la matemática. Eso podríamos preguntar. Entonces, aquí dice que la estadística es considerada una disciplina dentro de la matemática aplicada, ya que emplea herramientas matemáticas para analizar datos, extraer información de estos datos y tomar decisiones basadas en incertidumbre. ¿Por qué? Porque a pesar que la estadística es una herramienta muy poderosa, a veces no estamos seguros si los datos fueron bien tomados o si nuestra inferencia está bien justificada. Pueden haber errores entre medio. Entonces vamos a tomar decisiones con ciertos rangos de error. Es como cuando uno pide pololeo, ¿no? Cuando uno pide pololeo, puede estar quizá muy seguro, pero nunca está completamente seguro. Que le digan que sí, que le digan que no, ¿no? Entonces, nosotros Falta tomamos, información. claro, nosotros tomamos decisión bajo incertidumbre. Generalmente, nosotros salimos la mañana, ¿cierto? Salimos de la casa y no estamos seguros si vamos a llegar, pues podría ocurrir un accidente, ¿no? Entonces, siempre estamos tomando decisiones bajo incertidumbre. Dice entonces que utiliza teoría de probabilidades, métodos numéricos, modelos matemáticos para resolver problemas en ciencia, ingenierías, economía, salud y muchas otras áreas. Entonces, prácticamente la estadística no tiene límite de aplicación, la puedo aplicar a lo que yo quiera. Sin embargo, la estadística también tiene un desarrollo propio teórico, ¿cierto? Tiene quizá algunas definiciones, algunos axiomas, lo que a veces parece que fuera una disciplina independiente de la matemática. Por eso hay gente que dice que la estadística no es matemática, porque parece tan separada, pero pertenecería más a este campo de la matemática aplicada. Dice, pero al aplicar métodos matemáticos a problemas prácticos, se alinea con la matemática aplicada. ¿Ya? Eso es como un pequeño preámbulo sobre la estadística. Y vamos a distinguir nosotros dos grandes áreas de la estadística. La estadística descriptiva de la inferencial. Entonces, mayormente en la prueba PAES me van a preguntar sobre la estadística descriptiva. Ya no entra estadística diferencial en la prueba PAES. Ahora, en la estadística descriptiva, nosotros vamos simplemente a describir este conjunto de datos mostrando algunos parámetros importantes. Por eso uno calcula la moda, la media aritmética, la desviación estándar, ¿cierto? Para describir este conjunto de datos. Entonces nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué es un dato, no? Es una pregunta interesante, lo que es un dato, y no es tan fácil definirlo, al igual que no es fácil definir un conjunto. Son dentro de las cosas que son difíciles de definir en matemáticas. Por ejemplo, yo puedo tener datos que puedan ser algo como esto. Por ejemplo, una letra gamma, una cruz,
el color rojo, podría tener 10 grados Celsius, podría ser casado, ¿cierto? Esos son ejemplos de datos. Entonces, ¿cómo yo defino lo que realmente es un dato? Podríamos decir que un dato es una marca simplemente. Una marca o un conjunto de marcas en alguna parte. Por ejemplo, en braille yo ocupo este símbolo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces es súper general lo que es un dato. Cuando alguien está leyendo braille, está leyendo puntos, ¿cierto? O podría ser en Morse, por ejemplo, podría tener algo así, en Morse, ¿no? Entonces, un dato es algo muy general. Casi que no lo podemos definir bien, ¿ya? Entonces, vamos a entender datos como alguna marca nomás, algún dibujo en papel o digitalmente hablando para referirnos a un dato. Puede ser un número, un símbolo, una palabra, un conjunto de palabras, ¿ya? El dato entonces es muy general. Y este conjunto de datos yo lo voy a analizar. ¿Para qué? Para extraer información. Entonces, hay que hacer la distinción entre dato e información. Un dato es algo así bruto, algo que viene directamente de la observación, de la medición. Este dato puede venir de experimentos o puede venir de hacer una pregunta a alguien, ¿cierto? Yo le puedo preguntar a alguien, ¿te gusta el Colo-Colo? Y la respuesta que me da es un dato, ¿no? Puede ser sí o no, ¿cierto? O puede decir, no, no me gusta el fútbol, ¿cierto? Pero el dato viene de preguntar a alguien o a algo. ¿Sí? Tengo que hacer una pregunta y recibo un dato. Le pregunto ahí al instrumento, dame el voltaje, ¿cierto? O la resistencia eléctrica. Y eso es lo que yo recibo. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener datos de tipo numérico, letras, símbolos, y en general. ¿Ya? Un dibujo. ¿Y qué hago entonces? La estadística descriptiva dice que es un conjunto de técnicas o procedimientos para escribir, mostrar o presentar datos a través de qué? De tablas, gráficos y medidas estadísticas. Estas medidas estadísticas son las que yo les decía. Eh, Podemos tener aquí el promedio, la mediana, la moda, la desviación estándar, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de estadísticos que son ciertos parámetros que calculo de mi conjunto de datos para tomar decisiones, para poder discriminar quizás series de datos, una de otras. Las siglas que vamos a utilizar para la estadística descriptiva va a ser ropa. Recopilar, organizar. Organizar se refiere a clasificar o agrupar, presentar o mostrar, ¿cierto? Y finalmente analizar datos con el fin de describirlos y de realizar, ojo acá, inferencias válidas. Cuando hablo de inferencias válidas, es distinto a la estadística inferencial, ¿ya? Porque una inferencia válida es algo que se extrae directamente de la tabla o del gráfico, ¿ya? Por eso es una inferencia válida. Se deduce claramente de los datos o del conjunto de datos. Y antes de seguir avanzando, quería mostrarle un poco la prueba de física en el área de electricidad, que aparecen cosas de estadística. Miren, por ejemplo, aquí, esta es la parte de electricidad, que nos toca ver después los días jueves, nos va a tocar física, y vamos a ver problemas como este. Dice aquí potencia estimada, hay un gráfico donde tiene la potencia en kilowatts, ¿sí? En el eje Y. Y en el eje X tenemos tiempo. Y tengo que responder preguntas con base en este dibujo, ¿cierto? Acá, en este otro ejercicio, se muestra un gráfico de barras. En el eje X tengo el tiempo en meses y aquí en el eje Y tengo la energía fotovoltaica en kilowatt hora, que es producida por unos paneles fotovoltaicos. ¿Sí? Después acá otro tengo gráfico de barra, también tiempo en el eje X. Acá tengo un gráfico comparativo de la demanda energética en Chile. ¿Se dan cuenta que la estadística va a ser importante también para la prueba de física? ¿Ya? Para la prueba de física y quizás también un poco para la prueba de historia, análisis de gráficos. ¿Ya? Puede aparecer en cualquier prueba en realidad un gráfico. ¿Ya? Así que la estadística es súper importante. Ahora, cuando hablo de inferencias válidas, dije que se extrae directamente del gráfico. ¿Ya? No puedo como arriesgarme, se puede decir. ¿Ya? Esto se extrae del gráfico o tabla.
es una deducción directa, se puede decir, ¿ya? En cambio, la estadística inferencial, que es una rama de la estadística, muy poco se ve en el colegio de estadística inferencial y ocupa técnicas muy poderosas, muy potentes, como el análisis bayesiano, que lo que ocupa la inteligencia artificial es prácticamente estadística inferencial, porque lo que hace la IA, que trabaja con lenguaje, es predecir de alguna forma qué palabra viene, ¿cierto? Por ejemplo, si yo a la IA le pongo Chile Sur, ¿qué va a decir la IA? País. ¿Fija? Chile queda en, y la IA dice en América del Sur. ¿Fija? Entonces, predice de alguna manera. Y eso es estadística inferencial. Por eso la estadística inferencial incluye ciertas herramientas matemáticas muy poderosas, como las distribuciones de probabilidades, ¿ya? La estadística inferencial utiliza herramientas mucho más fuertes que la estadística descriptiva. O sea, la estadística descriptiva requiere ciertas herramientas matemáticas, pero la inferencial necesita mucho más matemática, incluyendo cosas de cálculo integral, diferencial, cálculo en varias variables. Y después aparece el teorema de Bayes, el teorema de Bayes que permite después dar paso a la inteligencia artificial, ¿sí? A través de redes neuronales, otras cosas más. Todo esto permite la estadística inferencial. ¿Cuál es la idea de la estadística inferencial? Imagínense que yo tengo una población, ¿ya? Este es mi pobla. Esta población, que es un conjunto grande de datos, quizás yo no lo puedo estudiar en todo su espectro, porque son muchos quizás. Y si yo digo, voy a estudiar una muestra, esta muestra es una parte de la población. Como se dice más abajo, que es la definición, fíjense lo que dice. Dice que la población es un conjunto de elementos que yo quiero estudiar porque tienen alguna característica en común, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero estudiar todas las gallinas de una empresa que produce huevos, ¿cierto? Quiero estudiarlas a todas las gallinas. Y la empresa tiene 5.000 gallinas. Entonces, a lo mejor no puedo hacerlo porque son muchas gallinas. Y tengo un solo veterinario. Entonces, el veterinario a lo mejor no puede medir algún parámetro de la gallina. Entonces, ¿qué es lo que hace el veterinario? Dice, quizá de las 5.000 gallinas que tengo, voy a tomarme una muestra de 100, ¿no? Porque son muchas gallinas, 5.000 gallinas para un puro veterinario. Si cuando termina de analizar la última, quizás la otra ya se enfermó. Entonces, a lo mejor el veterinario lo que va a hacer es tomar un subconjunto representativo de la población. O sea, no va a estudiar a las 5.000 gallinas, sino que va a estudiar a unas 100. ¿Cierto? Le va a medir algún parámetro, cómo están de tamaño, va a ver si tienen alguna enfermedad, ¿cierto? Y esa muestra, que son las 100 gallinas, va a permitir extrapolar esos datos a la población. Entonces, por ejemplo, de las 100 gallinas que él estuvo estudiando, encontró que 4 tienen ciertos bichos, por ejemplo, ¿cierto? Unos bichos raros. O, por ejemplo, están desnutridas las gallinas. Y eso lo va a extrapolar al total. Entonces dice, bueno, si tengo un total de 5.000 gallinas y quiero ver cuántas de esas van a estar enfermas, pero mi muestra era de 100 gallinas y habían, por ejemplo, 4 enfermas. En total, ¿cuántas serán? Hago una regla de 3, ¿cierto? Porque se puede sacar así por proporcionalidad. Si 4 gallinas de las 100 que era la muestra, tienen, por ejemplo, desnutrición, entonces puedo sacar cuántas hay de mis 5.000, que es el total, ¿te das cuenta? Eso es lo que uno podría hacer estudiando la muestra, dentro de otras cosas más. Por ejemplo, si esta muestra me permite sacar una especie de promedio, la población, que también va a tener un promedio general, que le vamos a llamar mu, yo podría decir que entre más grande sea la muestra, ¿qué va a suceder con el promedio? Que se va a parecer cada vez más al promedio poblacional, ¿no? Es decir, la estadística inferencial me permite desde la muestra hacer inferencias sobre mi población. O sea, decir qué pasa con la población. Y eso es lo que intentan hacer cuando usted lo llaman, dicen, ¿por quién va a votar? Lo llaman, ¿cierto? ¿Cuántos son las personas que votan en Chile? Deben ser unos 8 millones de personas, más. ¿Cuánto votan en Chile? ¿8 millones? ¿9 millones? No sé cuánto votan. Pero, ¿llaman a todas las personas? No. Entonces, dicen, bueno, de todas las personas que llamaron, por ejemplo, 100.000 personas, igual es mucho porque siempre son quizás bajo 5.000 personas que llaman,
este porcentaje va a votar por Kaiser, este por Kass, este por Matei, este por Neon, y así, ¿cierto? Y eso tratan de extrapolarlo a toda la población votante. ¿Qué sucede? Que cuando los muestreos no son muy bien hechos, llega la diferencia. Entonces, pucha, salió este candidato, siendo que todas las encuestas decían que este era el candidato, pues, algo pasó. O se equivocaron en el estudio, o hubo un fraude electoral, ¿no es cierto? Porque hay un problema. Entonces, la estadística diferencial me sirve para muchas cosas, para el estudio de fármacos, para varias disciplinas. Va a ser muy importante la estadística descriptiva, por un lado, que es básica, pero después viene la estadística diferencial, que me permite tratar de hacer ciertas predicciones o conjeturas a partir de mi muestra, concluir sobre la población. Por eso la estadística diferencial es mucho más poderosa en ese sentido, que es lo que usan los científicos para hacer ciertas predicciones, ciertos estudios de datos, ¿ya? Uno como que se arriesga ahí porque va más allá de la muestra, va más allá, y tiene una cierta confiabilidad, por eso aparecen los intervalos de confianza y varias cosas más como distribuciones de probabilidad. Ahora, habíamos dicho arriba, para los que llegaron más tarde, ¿quién llegó? A ver, está Aquiles, Benjamín, Hugo, Isidora y el Kevin. Ya, entonces lo que estábamos viendo al principio era tratar de definir lo que es un dato. Y un dato también puede aparecer, por ejemplo, en el contexto del derecho, ¿cierto? Cuando hablamos de una persona imputada o un condenado, ¿cierto? Y le pongo una etiqueta a la persona. Pues entonces tengo un conjunto de personas, puedo decir, mira, estas son personas que nunca han tenido condena, ¿cierto? O no tienen antecedentes penales. Entonces puedo clasificar las personas en dos, pues puedo decir, tengo personas que tienen antecedentes penales y otras que no tienen, ¿cierto? Entonces también esto se aplica al derecho. Podría clasificar las personas de acuerdo a si han cometido delito o falta o han estado detenidos por tanto tiempo. Entonces ven que el espectro de la aplicación de la estadística es muy amplio, puede ser al derecho, a la salud, a las matemáticas, a la astrofísica, a lo que uno quiera, a lo que uno quiera, ¿ya? Por ejemplo, a la ciencia de la administración, a lo que uno quiera. Dato entonces va a ser algo así como una marca, una raya en algún lugar que representa algo. Puede ser un número, un símbolo, una letra hebrea, una letra griega, puntos, muy general. Ahora, aquí se habla de datos estadísticos, que es el dato que ya me interesa. Dice que es cualquier dato que se puede comparar, analizar e interpretar. Por ejemplo, dice si pesamos en kilogramos, que son masas, ¿cierto? A 5 personas obtenemos estos datos, 60, 65,8. Todo eso para estar con una unidad de medida que es el kilogramo, ¿ya? Que es la unidad de medida de masa. Por otro lado, dice que si leemos el estado civil de 3 personas, acá en Chile, ¿cierto? Podría haber soltero, casado, soltero. Yo le pregunto a la persona, me dice, o veo el carnet, y me va a dar su estado civil. ¿Ven? Entonces, el dato puede ser una palabra también. Ese es un dato. Ya habíamos dicho de la población que era este conjunto de elementos que quiero estudiar, pero estos conjuntos de elementos puede ser muy general. Pueden ser personas, animales, objetos, medidas, producciones, acontecimientos, etcétera. Muy amplio. Y que la población como es muy grande, puede ser, cuando se dice infinita, es un infinito entre comillas, ¿cierto? Por ejemplo, voy a estudiar a todas las personas del mundo que le gusta el Manchester, ¿cierto? ¿Cuántas personas son? Muchas. Entonces no voy a poder estudiarla a todas. Voy a estudiar un subconjunto que va a ser la muestra, ¿ya? La muestra es un subconjunto que representa a la población. Ahora, la muestra que hay que tener presente, o la forma de hacer muestreo para la prueba PAES, nos va a interesar principalmente el muestreo aleatorio simple. Se ve ahí que estoy hablando de los muestreos, ¿no? A ver, pantalla completa. Ustedes me dicen si se ve. Entonces, distinguir o hacer la distinción entre muestreo es algo que no es muy fácil, ¿ya? Porque vamos a tener dos tipos principales de categorías del muestreo. Muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Está acá. ¿Ven? ¿Cómo se distingue entre sí las categorías del muestreo probabilístico? Vamos a tener el aleatorio simple, sistemático, estratificado, y acá abajo el conglomerado. ¿Ya? A nosotros nos va a interesar para la prueba PAES solamente esto, el muestreo aleatorio simple, que dice que cada individuo va a ser elegido o escogido, seleccionado, con la misma probabilidad que los demás. O sea, no hay una preferencia de uno sobre otro. No hay ninguna preferencia. Sale al azar elegido
con la misma probabilidad, pues son X probables. Si tengo 10 personas, cualquiera de las 10 personas tiene la misma probabilidad de ser escogido. No hay ningún sesgo, ninguna preferencia, ¿ya? En cambio, hay otros muestreos que sí hay una preferencia del investigador, ¿ya? El sistemático y el certificado, eso no se van a preguntar en la prueba PAE. Después usted puede leerlo si quiere. Entonces, acá, en el muestreo no probabilístico, van a haber ciertos sesgos. Por ejemplo, cuando hablamos de muestreo por conveniencia, dice se selecciona a los individuos más accesibles o fáciles de obtener. Porque, por ejemplo, es un amigo, o justo trabajo en la empresa, o por ejemplo, yo podría estudiar a la gente de la UNAM. Como trabajo en la UNAM, voy a estudiarlo a ellos porque es lo que tengo acceso, ¿no? Bueno, ahí tengo un muestreo por conveniencia. Y así hay otros muestreos que van a existir, pero ojo que no van a entrar en la prueba PAE. Hay muchos, uno podría seguir haciendo distinciones de los muestreos, pero este es como el más importante, el muestreo aleatorio simple, que cada individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado o escogido, ¿ya? Entonces ya está usando una definición o una concepción de probabilidad, ¿ya? Vamos acá a la guía nuevamente. Estos objetos que voy a estudiar tienen ciertas características, ¿ya? Y esas características, eso de unidad de análisis lo voy a saltar. Estas características van a ser categorizables. Esas características van a variar de objeto a objeto o de individuo a individuo. Voy a decir que hay objetos que tienen más cualidades, por ejemplo, características que son cualidades. Por ejemplo, el estado civil. El estado civil o la profesión de alguien es una característica y que está dentro de las variables que se llaman cualitativas, porque hablan de cualidades. ¿Sí? Dice que no son medibles, sus valores son cualidades. Por ejemplo, vamos a tener la profesión, abogado, ingeniero, profesor, son intercambiables los otros, no hay un orden preferido, entonces yo lo puedo intercambiar, pues podría poner ingeniero, profesor, abogado, o podría poner profesor, abogado, ingeniero, ¿ven? No hay un orden establecido, ¿sí? Porque son etiquetas lingüísticas nomás, a la persona le pongo una etiqueta, pum, esta es tu profesión, ¿tiene profesión o no tiene profesión? ¿Cuál profesión tiene? Es una etiqueta, ¿cierto? Una bolsa donde he hecho a la gente y la clasifico de acuerdo a su profesión, ¿te das cuenta? Y en este caso son variables que no son excluyentes, porque voy a tener un abogado que a la vez sea ingeniero, ¿cierto? O un profesor que sea ingeniero, entonces son categorías no excluyentes, no necesariamente son excluyentes las variables nominales. Entonces, tenemos variables cualitativas que se clasifican en dos, nominales y ordinales. Las que nombré anteriormente, profesión, sería nominal, porque habla de una ley. Nom es de ley, o número también puede ser nom, no, nombre, perdón, número. Nom es más que nada ley o nombre. Cuando uno habla del binomio, ¿cierto? Es como una regla, nom es como regla, ley, algo así, la palabra etimológicamente hablando. Entonces, nominal es como eso, como que hay una regla, una ley que hace que se conforme. En cambio, la ordinal dice que son aquellas cuyos valores llevan alguna ordenación, que puede subir o puede bajar. Por ejemplo, si habláramos de el cómo usted encontró que se desempeñó el profesor de química o de biología del colegio, ¿cierto? ¿Cuál fue el desempeño? Pésimo. Puede ser regular o no, puede ser bueno o puede ser excelente, ¿no? Ese fue el desempeño del profesor de química en el colegio, o de biología, ¿o no? ¿Le ponen? Excelente. Ah, no posible. Excelente. Sí, entonces yo podría decir, mira, el desempeño del profesor bajo ciertos criterios fue regular, o fue pésimo, o malo, ¿no es cierto? Pero podría colocar varias categorías donde va subiendo o va bajando. Sí, eso es típico de una encuesta. Cuando a mí me hacen un formulario, llenado un formulario, una encuesta, va a aparecer eso. ¿Cómo fue la película, la última, El Señor de los Anillos, número 10? Va a salir mala. Ah, usted dice, fue extraordinario, ¿no? O puede decir buena, regular, excelente, ¿cierto? Pero hay una gradación, una ordenación que sube o que baja en esta variable, ¿ya? Esa nosotros la ocupamos, pero realmente no nos damos cuenta que estamos eh, graduando ciertas cosas. Me digo, uy, la fiesta de fin de año, ¿cómo fue? No, fue súper buena o súper mala, ¿cierto? Fue aburrida. Estamos clasificando cualitativamente, ¿ya? Entonces uno puede hacer
un análisis cualitativo, por ejemplo, de una investigación. ¿Sí? Escribir con palabras. En cambio, cuando hablamos de una variable cuantitativa, dice que es medible, sus valores son números. Por eso es tan importante para la ciencia esta variable cuantitativa, porque en general viene de un instrumento. En general, la discreta generalmente viene también de contar. Dice, toman números aislados y no pueden tomar un número entre dos seguidos fijados. Por ejemplo, yo les pregunto, eh, un grupo de personas, lo voy preguntando por la calle, ¿cuántos hijos tiene usted? Me dice dos, cuatro, pero nunca me va a decir 3,8, ¿no? Tengo 3,8 hijos. No, ¿cierto? Siempre va a decir un número entero, positivo o cero. Así que los números que toma la variable discreta generalmente son los cardinales. Cero, uno, 2, 3, etcétera, ¿no? Ese es el conjunto de valores que toma la variable discreta. Número de hijos, número de cargas familiares, de mascotas, cantidad de páginas de un libro, pero no hablamos de números decimales acá porque no puedo partir ciertos objetos, ¿no? No los puedo partir porque estoy contando. En cambio, la continua ya es muy interesante porque se adapta mucho a la ciencia. Dice que toman infinitos valores entre dos números muy próximos que los fijemos. Por lo tanto, acá vamos a utilizar números reales. ¿Se acuerdan de los números reales? Puedo usar, si quiero, la raíz de 2, el pi, negativos, positivos. ¿Ven? Y entonces, los instrumentos lo que van a hacer es entregarme estos números. Entonces, vamos a ir a ver acá lo que es un multímetro. ¿Han visto los multímetros o no? Los multímetros son aquellos instrumentos que me permiten tomar medidas eléctricas en general. Veamos acá en imágenes. Entonces, van a haber dos tipos de multímetros. Multímetros que son analógicos y otros que son digitales. Por ejemplo, acá el que tiene una aguja, ese multímetro es de tipo analógico, porque yo tengo que, con mi vista, observar en qué número está, ¿o no? Más o menos, aproximado, incluso hacer cálculos a veces. En cambio, el multímetro digital, como este, inmediatamente me entrega la medida. Dice ahí 9,64 volts DC, o sea, corriente continua. ¿Se dan cuenta? Estoy mirando aquí la diferencia potencial de una batería. Me entrega un número que tiene decimales. Ese número con decimal corresponde a una variable de qué tipo? Continua. Continua, ¿sí? Porque soporta decimal. Y así con otros instrumentos. También podríamos ver el pie de metro. ¿Han visto el pie de metro, no? Recuerden que Benjamín, usted tiene uno en la casa de esto, ¿no? El pie de metro me sirve para medir con cierta precisión. Hay digitales y analógicos. En este caso, ese pie de metro es analógico y también tiene una parte digital donde aparece en pulgadas y en milímetros las distintas medidas. ¿Ya? Si lo agrandara, ¿se da cuenta de eso? Bueno, ese aparece, dice arriba, milímetro, slash, inch, que son pulgadas. Y ese tiene las dos formas. Es analógico o análogo y también digital. Otros instrumentos puede también ver usted el micrómetro. El micrómetro también entrega medidas, este es mucho más preciso, porque este entrega milésimas de milímetro. O sea, tomamos un milímetro y lo dividimos en 1000 partes. Miren la resolución que tiene, 0,001 milímetros. O sea, mide micras. Micras es la millonésima parte de un metro. Está algo muy pequeñito, yo podría ver quizá el espesor de una hoja de oficio, o más delgada, si una hoja de Biblia, podría ver cuánto es su espesor. Son muy precisos, muy precisos. ¿Ya? Y estos instrumentos entonces son los que me dan datos, insumos. ¿Qué otros datos? ¿Dónde puedo sacar más datos? Por ejemplo, de un telescopio, de un radiotelescopio. Eso viene más adelante. El radiotelescopio como alma me entrega enorme información del espacio. Me entrega información de supernova, de fondo cósmico de microondas, ¿cierto? Me entrega un montón de datos. Depende si en qué rango funciona estos radiotelescopios, ¿cierto? Pero en general lo que yo recibo son ondas, potencia de onda, y eso después lo voy a analizar. Lo voy a analizar ahí el astrofísico, el astrónomo, toma estos datos y para después generar ciertos modelos matemáticos, ¿ya? Pero tenemos innumerables formas de tomar datos que vamos a categorizar nosotros dentro de las variables que son continuas, ¿ya? Porque soportan números decimales, ¿sí? Por ejemplo, en la estatura podríamos tener alguien que tenga 1,82 metros, ¿sí? Soporta decimales. Pero si son números enteros,
Igual puede ser, pues, podría ser así, pues, 60 kilogramos. ¿Te das cuenta? Entonces, en la continua pueden ser valores enteros o también pueden ser valores decimales, cualquiera de los dos. No sé si tienen preguntas hasta ahí. Tenemos hoy día, viene un arco hoy día, nos han portado bien, está muy bien. ¿Hay preguntas o no? No, no, no. ¿No hay dudas? Ya. Ahora, ¿qué es importante definir No, pero también? Vamos a definir lo que es la frecuencia, porque nosotros vamos a tener que ordenar esta información. Fíjense, estoy lleno de datos, ¿cómo los ordeno? ¿Cómo saco información de estos datos? A través de tablas, a través de gráficos. Ya, gracias, Axel. ¿Sí? Dice acá entonces que la distribución de frecuencias corresponde a, son series estadísticas ordenadas por intervalos de clases y por lo tanto corresponden a la clasificación de grupo de datos, de acuerdo con una característica cuantitativa. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es construir tablas de frecuencia, pero para eso tenemos que primero definir lo que es frecuencia, ¿no? Entonces todo esto, ojo, que voy siempre nombrando lo que es una definición, definir cosas. Cuando nosotros definimos cosas en las distintas disciplinas, es porque nos estamos poniendo de acuerdo, ¿sí? Entonces, más que correcto, incorrecto, bueno, malo, tiene que ver con el acuerdo que nosotros tomamos para definir algo. Entonces, nosotros nos ponemos de acuerdo, vamos a decir, la frecuencia absoluta significa tal cosa. ¿Ven? Frecuencia absoluta dice que son las que se obtienen directamente del conteo. Entonces, yo les daba el ejemplo al otro curso de si tenemos, por ejemplo, un candidato K1, un candidato K2, un candidato M, y voy a decir también que tengo unos votos en blanco y otros nulos. Y voy haciendo esto. Dice, salió el K1, una raya. Salió el K2, M, parece que va ganando la M. Un blanco, un nulo, K2, K1, ¿ven? Entonces, esto que estoy haciendo, al final, es la frecuencia. La frecuencia es directamente el conteo. Entonces, en esa mesa, este K1, ¿cuántos votos tuvo? 5, este tuvo 2, M tuvo 2, blanco salió 1 y nulo salió 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, la frecuencia, o cuando hablo de frecuencia sola, de la frecuencia absoluta, es simplemente contar. Por lo tanto, la columna que tengamos nosotros de la frecuencia, cuando ordenamos los datos, siempre va a ser un número mayor o igual a cero y que sea entero. 0, 1, 2, 3, 4. Igual que la variable discreta, 0, 1, 2, 3, ¿cierto? La frecuencia siempre va a ser así. Es decir, en la columna de la frecuencia, por ejemplo, acá ven frecuencia, nunca voy a tener un decimal como un 0,8, un 3,2, ¿no? Porque estoy contando y logro entonces construir esta columna de las frecuencias. Entonces, cuando uno ve las votaciones en el colegio, después ya a nivel de país, ¿cierto? Hacemos eso, pues, contamos directamente los votos y rellenamos, sacamos el total de datos. Entonces, aquí, ¿cuántas personas votaron? Sacamos el N. Tengo 5 más 2 son 7, 8, 9, 10, 11, ¿cierto? Así que tengo 11 votos en total, ¿cierto? 5 más 9, 10, 11, está bien, ¿cierto? Así que esta letra N vamos a utilizar siempre para referirnos al total de datos. Y vamos a ver que después se repiten las fórmulas. Ese n, pues si me pregunta qué es el n, va a aparecer a cada rato el n. ¿Ya? Acá el n igual a 8, ¿ven? Va a estar aquí en las fórmulas, el n aquí, en el denominador, ¿se fija? Ese es el total de datos. ¿Ya? A veces se ocupa la n mayúscula, pero yo quiero ocupar esa n minúscula. Así que en las tablas es fundamental saber cómo sacar la frecuencia o completarla, también sacar el n, y distinguirla de otras frecuencias, por ejemplo, de la frecuencia relativa y de la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa sirve para comparar cuántos hay en cada clase comparado con el total. ¿Sí? Entonces, por eso la frecuencia relativa se transforma en porcentaje, porque estoy comparando la frecuencia, el total de esa clase con el todo, ¿ya? Se compara y ahí voy a tener un porcentaje que puede ser un 30%, un 20%, ¿se dan cuenta? Porque en decimal no me dice mucho. Por ejemplo, aquí, ¿lo ven? Aquí en esta columna al lado está en decimal, entonces no me dice mucho. Mejor pasarlo a porcentaje porque es algo más entendible socialmente, ¿sí?
Y la frecuencia acumulada también va a tener cierta utilidad cuando me hagan ciertas preguntas de medidas de posición, ¿ya? Que también está en la prueba PAES, ¿sí? Eso. Voy a hacer un problema ahora que tiene que ver con tablas y después nos devolvemos a los gráficos, ¿ya? Para que vamos haciendo ejercicio no sea tanto hablar, sino que también haya algunos cálculos. Esta parte voy a hacer unos pocos ejercicios, pero se los voy a dejar de tarea, porque es bueno que ustedes trabajen en esta distinción de los distintos tipos de clases. Ya voy a hacer algunos con su ayuda y los otros los dejo de tarea. ¿Qué sería eh, la marca de auto? ¿Una variable de qué tipo? Variable, ¿va a ser cuantitativa o cualitativa? Va a ser cualitativa, ¿cierto? Cualitativa, Sí, y va a ser nominal u ordinal. nominal. Nominal, ¿cierto? Entonces, cuando uno quiere salir como de la duda, se da un ejemplo. Pensemos en la marca de auto. Por ejemplo, Kia, ¿cierto? Onda. Toyota, Honda, ¿cierto? Todas estas marcas eh, son etiquetas lingüísticas nomás. ¿Se dan cuenta? Entonces, al auto le pongo esa etiqueta, ¿ya? Una etiqueta, así como abogado, ingeniero, es lo mismo. Es una etiqueta lingüística. Y ahí me doy cuenta que es una variable cualitativa nominal. En este caso, uno podría decir, bueno, las marcas de autos son excluyentes o no excluyentes. O sea, un auto puede tener dos marcas. Parece que sí, parece que hay autos que tienen dos marcas posibles. ¿Sí? Una cosa del modelo, otra cosa de la marca, pero parece que hay autos que tienen como dos marcas, parece. Ahora, si nosotros pensamos, por ejemplo, en los estados civiles de las personas, ¿cuáles son los estados civiles de las personas? Vamos a distinguir tres nomás. Soltero, Soltero, casado, soltero, divorciado. casado y divorciado. ¿Cuál podría ser? Viudo también, ¿cierto? Viudo. Y hay otros más acá en Chile, pero Viudo. dejémoslo ahora así, ¿cierto? Hay uno que es separado de hecho, no me acuerdo, con viviente, pero por ahora dejémoslo ahí en cuatro. Soltero, o sea, nacemos solteros, ¿cierto? ¿Hay alguien que nazca casado? No, ¿cierto? Uno nace soltero y después cambiaría a casado. Y hay como cierta ordenación, porque uno no puede pasar como de soltero a divorciado, ¿cierto? Entonces, ve que esto también se relaciona con el derecho, porque en el derecho uno define cosas, y quizá el soltero tiene algunos derechos que no tiene el casado. Por ejemplo, el soltero puede hablar, el casado no puede hablar. La Camila no me escucha. No, nada. Entonces, entonces, estoy molestando. Entonces, se dan cuenta que estas categorías, a veces hay una interacción entre las categorías que uno puede hacer distinciones, ¿ya? Las nacionalidades, por ejemplo, son categorías compatibles. Por ejemplo, uno puede ser peruano y a la vez puede ser chileno, ¿no? Porque yo Doble nacionalidad. puedo tener la doble nacionalidad. ¿Cómo se llama este escritor que murió hace poco? Mario Vargas Llosa, ¿cierto? Él, Ah, sí, él, pues. él creo que tenía varias nacionalidades porque le dan nacionalidades por gracia, ¿sí? Entonces, eh, la variable nacionalidad puede ser entendida también como una variable que es compatible. Uno puede tener más de una nacionalidad peruano, chileno, argentino, ¿ya? Y esta variable es de tipo cualitativa nominal. Nominal. El estado civil era igual, variable cualitativa nominal. Así que para sacar uno qué variable es mejor darse ejemplos. Uno se da ejemplo y ahí le va a quedar clarito que corresponde a tal variable, ¿ya? Obviamente que estos solteros, casados, estamos hablando de Chile, porque yo podría estar soltero acá en Chile y casarme en Estados Unidos, ¿no? Una cosa así. Entonces hay que dejarlo claro que es en ciertos sistemas. La religión también parece ser una variable de tipo cualitativa nominal, ¿cierto? Y parece también que es igual un poco incompatible, como yo digo, no puedo ser evangélico y a la vez, por ejemplo, ser mormón, ¿cierto? Parece que no puedo ser budista y a la vez católico, ¿cierto? Entonces parece que la religión también No. es como excluyente, ¿o no?
El nivel educativo, ya lo habíamos visto, si veo los niveles de curso, primero, segundo, tercero, vamos a darnos cuenta que es de tipo cualitativa ordinaria. Es cualitativa ordinaria. ¿Qué Porque va se, de grado. claro, podría decir primero, segundo, tercero, cuarto, cuarto medio, después viene primero universidad, segundo, después, saqué el pregrado, soy licenciado. Después de licenciado viene magíster, doctorado, y después quizá un doctorado honoris Doble causa, doctorado. puede ser doble doctorado, puede ser también profesor emérito, que también es como un grado académico que se da después de trabajar como 20 años en la universidad. Ahora, mire, esto es importante. Presión en un recipiente. La presión en un recipiente va a ser una variable de tipo cuantitativa continua. ¿Ya? Ejemplo, 14,7 PSI. Eso equivale a una atmósfera. Entonces, cuando tenemos la presión que le colocan a los que van a bucear, les colocan una atmósfera para que no sea diferente a lo que uno respira. ¿Cierto? 14,7 PSI va a ser entonces una medida de presión. Y vamos a tener que los manómetros, ¿conocen los manómetros? Manómetros, estamos haciendo como matemáticas físicas, pero no importa, bueno. ¿Ha visto los manómetros o no? Esto es un manómetro. Un manómetro sirve para medir presión. Hay manómetros que miden presión, por ejemplo, de neumáticos, o presión, ahí está en PSI y en bar. Y puedo tener también números decimales. Comúnmente los manómetros vienen así, en Eh, PSI, en bar, ¿se dan Eso cuenta? están también en los conductos de gases, ¿no? Claro, aunque ahora han salido más de tipo electrónico, ¿ya? Eso justo estaba estudiando en PLC, estaba estudiando implementación inteligente, y aparecen manómetros digitales, que son mucho más caros, tienen conexión a internet, son espectaculares. Estos manómetros nuevos son lo último que ha salido, y son muy interesantes porque algunos tienen conexión como cable que puede ir conectado a un computador, a un PLC. Pues son muy avanzados, ha avanzado demasiado esto, y permite que uno tenga mejores procesos industriales. Porque como da una medida digital y tiene conexión a través de un cable, puedo conectarlo a un centro de monitoreo, ¿no? Entonces es súper interesante. Ahora, hay muchos tipos de instrumentos que me van a dar distintos tipos de mediciones. Presión, hay otros que me miden, por ejemplo, caudal, ¿ya? Y eso va a estar dentro de las variables que son de tipo cuantitativas, generalmente continuas, generalmente continuas, ¿ya? ¿Ya? Eso quiero que les quede claro que hay un montón de instrumentos. Por ejemplo, si yo mido la presión, medidor de presión arterial. ¿Usted se ha medido la presión arterial alguna vez o no? Aquí lo conectamos un poco con la física. La presión arterial va a estar dada en una unidad que son los milímetros de mercurio, ¿ya? Esto ahora no entra en la prueba PAES de física porque sacaron lo que era presión. Pero fíjense que ahí hay una unidad de medida que dice mmHg. Eso es la unidad de medida de presión sistólica, y abajo está la diastólica. Está el pulso, no cuenta, pero tiene una unidad de medida ese numerito, 124 milímetros de mercurio. 34 milímetros de mercurio diastólica. Y el pulso está en 64 pulsos por minuto. ¿Se dan cuenta? Entonces, varias cosas que yo voy midiendo tienen una unidad de medida que va a ser relevante para la matemática, para la física y también para la estadística. Y aquí yo puedo clasificar las presiones. Si tiene muy alta la presión, si tiene muy baja, a ver, o si la persona es hipertensa, porque voy a comparar mis parámetros con estos estándares, ¿cierto? Y eso va a ser importante para la prueba PAES de matemática y de ciencias, porque ahora la prueba está muy aplicada. No era como antes la PSU, que eran problemas muy abstractos, sino que yo les podía colocar este mismo dibujo en la prueba PAES y preguntarles. Una persona tiene, por ejemplo, la sistólica de, qué sé yo, 110, y tiene la diastólica tanto, por ejemplo, 75. ¿Qué pasó con esta persona? Categorícela, si es normal, elevada, hipertensión, crisis hipertensiva. ¿Se dan cuenta? Eso podría ser una pregunta como de PAE, muy aplicada. Si ahora está así la prueba, no es tan abstracta. Volviendo ya a esto, les dejaría de tarea completar todas estas variables. ¿Ya? Yo tengo las soluciones de la guía, la pueden ver después ustedes,
pero me interesa que la trabajen un poco y después yo le doy las soluciones, si no, no tendría chiste que yo hiciera todo, ¿cierto? Ahora, en esta otra parte, vamos a completar esta tabla donde tengo que la variable es el número de mascotas, ¿sí? Entonces yo podría hacer una encuesta, por ejemplo, a un condominio y voy de departamento en departamento preguntando cuántas mascotas hay en cada departamento, ¿sí? Y completar esta tabla. Si yo hice ese experimento de ir en condominio, departamento, departamento, golpeé, ¿sí? ¿Cuántas tiene usted? No tengo mascotas. Ah, uno, ¿ven? Después hubo tres departamentos que tenían una sola mascota, seis departamentos que tenían dos mascotas, 10 departamentos que tenían tres mascotas, cinco departamentos que tenían cuatro mascotas. La idea es que yo complete esta tabla, y eso es lo que tenemos que, por lo menos ahora, terminar esta tabla entera, para que no tenga duda cómo se rellena. Primero vamos a sacar el n. Dijimos que el n, que está acá, es la suma de las frecuencias. Entonces vamos a anotar una fórmula aquí abajo. Vamos a decir que la sumatoria de las frecuencias va a ser el n. Porque estas son las frecuencias. Le puedo poner f sub i si quiero, o f nomás. ¿Sí? La suma de todas esas frecuencias me da el total n. ¿Cuánto sería? Tengo 4, 10, 20, 25, ¿no? Revísenlo ustedes si da Sí. 25. Y ahora, con esta columna, voy a completar la columna de la frecuencia acumulada. Esta se acumula y obtengo la columna de al lado. Las frecuencias acumuladas, si se dan cuenta, no se suman hacia abajo, ¿ya? Ninguna acumulada se suma hacia abajo. Por eso le puse esa raíz. La primera tiene que ser siempre la misma, porque la acumulada se suma desde esa clase para atrás, ¿sí? Entonces, como aquí no hay nada atrás, sería exactamente el 1. Y después voy sumando así: 1 más 3, 4, 4, 4 más 6, 10, 10, 10 más 10, 20, 20. 20 más 5, 25. Y estos dos siempre tienen que ser iguales, siempre. Aquí no puede haber discrepancia porque con esto se cierra el problema, ¿se dan cuenta? Si me da un número distinto, es que hay un error acá arriba. Pero esos dos siempre tienen que ser iguales, porque yo completo el problema, ahí sumando tengo que llegar al total de datos, ¿sí? Ahora, para la frecuencia relativa, nosotros tenemos que utilizar una fórmula. Pasamos de esta columna, perdón, a esta. ¿Qué se hace? Se divide por el n. Por eso la frecuencia relativa se define como la frecuencia absoluta partido por el total, ¿sí? Entonces hago 1 dividido 25. ¿Ya? No ocupo esta columna, porque es típico que se ocupa la columna de al lado. No, se ocupa la de la frecuencia absoluta. Hasta a mí me ha pasado que me quedo con eso. Y esto lo puedo poner en decimal si quiero. Después hago 3 dividido 25. 6 dividido en 25. 10 dividido en 25. Y 5 dividido en 25. Y eso también lo voy a expresar en forma decimal. Puede ser en fracción decimal, pero conviene más en decimal. 1 dividido en 25 me da 0,04. 0,04. El triple sería 0,12. El doble de lo anterior sería 0,24. 10 partido por 25 me da 0,4. 5 partido por 25 creo que es 0,2. Sí, 0,2. Y en este caso, como tenemos suerte, cuando yo sumo estas frecuencias relativas, me da exactamente 1, ¿no? Compruebe usted si le da 1. Creo que sí. 0,04 más 0,12 más 0,24 más 0,4 más 0,2 me dio exactamente 1. ¿Y eso por qué? Porque el 25 es un número que me permite obtener números decimales finitos o exactos, no periódicos. No va a aparecer, si yo dividiera aquí por 17 o por 13 o por 7, va a aparecer un número feo, ¿cierto? Sí, porque si yo divido 1 entre 7, me da 0, algo, ¿no? Entonces, en este caso no está pasando eso. Si es que llegara a pasar, que me da con decimales, yo tengo que cortar en algún lado, aproximar o truncar para colocarlo en la tabla, ¿sí? Y ojo que si después uno trabajara con millones de pesos, imagínense un proyecto así como un mall. Yo hago una tabla
estoy aproximando, quizá aproximar con dos decimales no me va a servir, porque si aproximo con dos decimales, estoy trabajando con miles de pesos, también miles de millones de pesos, quizá aproximar con dos decimales, con tres, Ujú. va a ser mucho dinero, ¿no? Pueden ser 2 millones, 3 millones de pesos, ¿no? Entonces ahí quizá hay que darle más decimales cuando tenga que aproximar, porque fíjense ustedes, cuando yo divido entre 7, 1 dividido entre 7, eso me da 0,142,857 y se repite, ¿no? Si yo cortara acá, ahí, y digo, voy a dejarlo como 142, 0,142, estoy perdiendo toda esta información. Entonces ahí es donde uno utiliza la teoría de errores y la teoría de la aproximación, porque dependiendo del problema, puedo tomarme más o menos decimales. No llegaría a decir, no, que me tomo el torno, no, porque depende del problema. Si usted quiere mandar una nave a Marte, por ejemplo, tiene que usar alta precisión, pues si no va a llegar a otro planeta, ¿cierto? Claro, porque tiene que ser muy exacto dependiendo de ese contexto. Ahora, una vez que yo tengo esta frecuencia relativa, puedo acumularla. Y la acumulación es igual que la otra acumulación. La primera va a ser la misma, 0,04. Voy sumando ahora, 0,16, ¿cierto? Me queda ahora 0,4. 0,40, 0,4 lo mismo. 0,4 más 0,4, 0,8. 0,8 más 0,2, 1. ¿Ven? Nuevamente, este tiene que ser igual a este. Pero si tenemos un número no finito, como este de arriba, 0,240 y tanto, quizá no me dé 1, quizá me va a dar 0,98 o 1,002 puede ser. Entonces eso es la tolerancia más o menos que tenemos. Si me da 1,02, ya está bien, ¿cierto? Pero si me da 1,2, ya esto está súper malo. Entonces, estoy aproximando ya a la décima, no estaría bien hecho, ¿ya? Entonces la tolerancia que tenemos que tener, quizá en la segunda cifra decimal, hacer un corte, pero no más allá de eso. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa porcentual? Súper fácil, porque tomamos la frecuencia relativa y la multiplicamos por el 100%. Entonces, como yo ya tengo esta columna de la frecuencia relativa, basta que multiplique por 100%. Y cuando multiplicamos por 100%, ¿qué se hace? Se corre la coma dos espacios. Por lo tanto, 0,04 me va a quedar en un 4%. 0,12 me queda 12%. 24%. 40%. Y después me quedaría 20%. Y esta suma, justo en este caso, me dio 100%. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí o no? Ninguna, profe. Ya. ¿Cómo sacamos la columna de la frecuencia relativa porcentual acumulada? Tenemos dos caminos. Sería acumular esta o multiplicar esta por 100, como queramos. Esa columna creo que es la única que se puede calcular de dos formas, que es multiplicar esta columna por 100 o acumular esta otra, ¿ya? Cualquiera de los dos caminos está bien. La primera sería 4%, después tendría 16%, 40%, 80%, y aquí siempre esta última, siempre va a ser 100%, siempre, ¿ya? De nuevo, deben coincidir esos dos valores, muy cercanos, casi 100, o si da exacto mejor, pero cuando aproximamos por truncamiento, por redondeo, voy ahí a ver una qué pasa. Ahora, a mí me pueden hacer preguntas de acá. Por ejemplo, supongamos que un ejercicio le borran esto y le ponen A. Encuentre el valor de A. ¿Qué hay que hacer? Una resta. Una resta, porque digo, o al 20 le quito 10, o al 6 le sumo 4. ¿Cierto? Cualquiera de los dos caminos estaría bien, pero eso es lo que va a suceder, que en los ejercicios no puede ser a veces siempre todo ordenado, puede ser que venga así como algunos les dan, otros les dan, y eso es el último problema de la guía. ¿Lo vieron o no? Creo que les puse un bono, no me acuerdo, a ver, déjenme revisar. No lo puse. Ya.
No, creo que está en la otra guía que puse como un bono, que era un ejercicio más difícil. Sí, no lo puse. Ah, pero no importa. Van a haber problemas donde tengo que encontrar el valor de acá, por ejemplo, este, ¿ven? En el problema 9 yo tengo que encontrar ese A y ese B y ese C. Es como eso. ¿Ya? Entonces, no hay preguntas respecto a esta tabla. Miren, en la B, sale que de tarea, en la letra B, a ustedes no les dan la tabla, la frecuencia completa o alguna fila completa, sino que está como saltado, ¿no? Hay que completar todo. Hagamos una con intervalos. Cuando tenemos intervalos, es porque tratamos con una variable de tipo continua o de tipo discreta, pero tiene que usted usar intervalos porque quizá la dispersión es muy alta. Acá tengo 90 valores en total. Me dan la columna de las acumuladas, no la frecuencia absoluta. Entonces yo tengo que reconstruir el problema para sacar la frecuencia absoluta. ¿Cómo calculamos la marca de clase? La marca de clase, MC, esto va a ser MC, siempre va a ser el punto medio. Punto medio de cada intervalo. ¿Ya? Esa va a ser la marca de clase. ¿Cuál sería la primera marca de clase? ¿Se le ocurre, Isidora o Axel? Benjamín. Nótese que los intervalos no se suman hacia abajo, las marcas de clase no se suman hacia abajo, las frecuencias acumuladas no se suman hacia abajo. ¿Cómo saco entonces la marca de clase? Dice que es el punto medio de cada intervalo. Entonces, el primero sería 100, ¿o no? Se promedia 0 más 200 dividido en 2, 100. Ahora, 200 más 400 dividido en 2, ¿cuánto me daría eso? 300. 300. Claro. Y así voy sacando todo. 500, finalmente 700. Ahí están mis marcas de clase. ¿Ya? Creo que la de arriba me faltó algo. Parece que había que sacar la moda. Ah, nosotros después lo hacemos. Promedio y la moda después lo hacemos, que sería mucho para hoy. Ah, pero no importa, después lo hacemos. Que eso es para la otra clase estadística. Ya entonces tengo la marca de clase, que es el promedio del límite inferior del intervalo o del límite superior. Este se llama límite inferior y este es el límite superior de cada intervalo. Se promedian y obtengo la marca de clase. Que también podría sacar de acá la amplitud. La amplitud A va a ser la amplitud. La amplitud de cada intervalo se define como el tamaño del intervalo. Tamaño del intervalo. Y se va a calcular en este caso simplemente con la resta. Por lo tanto, en este caso, la amplitud va a ser 200 menos 0, 200. O 400 menos 200, 200. ¿Sí? Porque es una variable continua. Se dan cuenta que de aquí a acá no hay un salto. O sea, no pasa de 200 a 201. Es el mismo 200. Entonces no hay un valor intermedio, no hay un salto. Cuando hay un salto, quiere decir que la variable es discreta. Eso hay que tener mucho cuidado, son sutilezas, pero ahí se cae la gente. Miren, acá arriba, en esta tabla, que la vamos a retomar en la próxima clase, hay dos tipos de tablas. Las dos son con intervalos, pero esta es una variable cuantitativa continua y esta de acá es una variable cuantitativa discreta. ¿Por qué yo me doy cuenta de eso? Porque aquí no hay un salto. De 5 pasa a 5. En cambio, de acá de 5 pasa a 6. Por lo tanto, esta variable no admite un valor intermedio entre 5 y 6. No, ¿cierto? No hay un 5,8. Entonces, así yo sé distinguir si es una variable continua de discreta. ¿Y cuál es la diferencia? Que la amplitud se calcula diferente. Por ejemplo, acá, la amplitud, ¿cuánto va a ser? 30 menos 5, 5. Pero en este caso, si yo desgloso el primer intervalo, va a ser así: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, la amplitud va a ser 6. Es diferente, ¿se dan cuenta? Porque aquí se cuentan los valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6. En cambio, en la otra se restan el límite superior con el límite inferior. ¿Ya?
Acá hay que restarlas, pero sumarle 1. 11 menos 6, 5. 5 más 1, 6. Esa es la diferencia entre los dos tipos de tablas. Los dos son tablas que le vamos a llamar tipo 2, o sea, cuantitativa continua o discreta, pero con intervalo. ¿Ya? ¿Preguntas sobre eso? No. ¿No? ¿Me preguntan? Gracias. Bueno, si se dan cuenta, las dos fórmulas de arriba, tanto de moda como de mediana, ¿qué hay en ellas? La amplitud. Por eso, si nosotros calculamos más la amplitud, vamos a tener más de los problemas de la prueba PAES, ¿ya? Hay que hacer, entonces, correctamente el cálculo de la amplitud, si es continua o discreta, ¿ya? ¿Por qué esta de acá se hace discreta, se hace así, y no como esta de número de hijos? Porque tengo una alta dispersión, voy de 0 a 29, ¿no? Entonces no puedo hacer 30 clases. Después cuando haga gráfico va a quedar un poco representativo, porque me va a quedar muy chato el gráfico. Si lo hiciera de uno en uno, ¿sí? Se puede, pero no tiene sentido. Sigamos con la tabla esta de la marca de clase. Ahora, ¿cómo yo reconstruyo la frecuencia absoluta? Fácil, porque la primera siempre es la misma, ¿no? Sí, pues son iguales. Y después voy restando. 45 menos 18, saco y me da 27, creo, ¿no? 27 más 18, me da 45, ¿no? Sí. Después tengo que hacer 54 menos 45, sería 9, ¿cierto? Y también voy a hacer 90 menos 54, que sería 36, que menos 54, 36. Ahí completé entonces la columna de la frecuencia absoluta. Me estaría faltando la relativa. Esta voy a dejarla al tiro como decimal. ¿Y cómo lo sé? Porque acá está la acumulada, ¿sí? Entonces, la primera va a ser la misma, 20%. Después digo, 50 menos 20, 30. Sabemos que esta última es 100%. 60 menos 50, 10. Y me estaría faltando este que es 40. También yo podría decir, este 36 voy a dividirlo por 90 y multiplicar por 100%. Igual me tendría que quedar 40, pero comprobemos. Comprobemos si da o no. 36 partido por 90 dividido en, 36 dividido en 90 por 100 me da 40%. ¿Ven que igual llegué a la respuesta? Ya sea completándola desde este lado o desde este otro lado. Como quiera, igual va a completar la frecuencia relativa porcentual. ¿Sí? ¿Dudas sobre eso? ¿No hay dudas? No, no, profe. Ya. La estadística, entonces, esta área supone que algo sabemos de porcentaje. Pero de todas formas vamos a tener como dos clases de porcentaje y proporcionalidad que estudian juntas. Veamos los problemas de la guía. Y de ahí, si aparece un gráfico, nos devolvemos los gráficos. ¿Cuál de los siguientes métodos sirve para recopilar información? Son distintos. Si uno revisa la Real Academia, la definición de entrevista, encuesta y censo, va a ver que hay diferencias. Por ejemplo, en la entrevista, hay varios tipos de entrevistas. La entrevista generalmente, la persona cuando la entrevisto me da respuestas más abiertas. Yo le puedo preguntar a una persona, ¿qué piensa del nuevo candidato presidencial? Ah, entonces me va a contar un cuento. No, que aquí, que es un loco, o es un gran presidente, o se quiere pasar no quiere. Me cuenta un cuento. Entonces la entrevista generalmente me da respuestas muy amplias, ¿ya? Y también tiene un objetivo más personal. Uno no hace una entrevista a 100 personas, hace una entrevista a una persona en especial, porque como cuando los programas llevan a un personaje y lo entrevistan, no puede ser, porque va a ser como algo especial. Entonces, ¿la entrevista sirve para recopilar información? Sí. La encuesta es mucho más acotada. Por ejemplo, usted puede hacer una encuesta en su condominio y preguntar si está conforme con eh, cómo sacan la basura, ¿cierto? Así, no, usted va a reclamar porque no sacan nunca la basura y hace un reclamo, ¿no? Entonces, en la encuesta usted pone ahí, no se puede sacar la basura el sábado en la noche. Entonces, usted reclama en su condominio porque no puede sacar la basura de la noche. ¿Se dan cuenta que la encuesta es mucho más acotada que la entrevista? Porque la encuesta puede tener un formulario, ¿ya? Claro, datos precisos.
la encuesta es mucho más acotada, pero también yo recopilo información. El censo tiene una característica diferente porque el censo más que nada se refiere a que la cantidad de entrevistados o encuestados es muy amplia, ¿sí? Entonces, el censo es como una entrevista y una encuesta al mismo tiempo, pero la cantidad de personas es muy alta, o sea, estamos hablando de millones de personas, ¿sí? Y puede tener preguntas abiertas, preguntas cerradas. Por ejemplo, una, una pregunta de censo puede ser: ¿cuál es su religión? ¿Cierto? Entonces usted va a tener ciertas categorías para completar, y también puede ser que haya preguntas abiertas, ¿ya? Entonces el censo, como la característica que tiene, es que la cantidad de personas que se le realiza es muy, claro, es como para una población. Aunque en estricto rigor, el censo nunca puede realizarse en una población completa. ¿Por qué? Porque hay gente que viaja, que no está en el país, o que entra, que sale, ¿entendés? Entonces, cuando uno quiere hacer un censo, hay gente que no contesta, no abre las puertas, ¿sí? Como yo, que no le abrí la puerta la última vez. Entonces, nunca puede hacer estudios 100%, ¿cierto? El censo está enfocado en la población total, pero en estricto rigor, como que nunca lo logra hacer, ¿cierto? Nunca lo logra hacer porque siempre hay personas que se salen del país, hay uno que anda escalando, ¿cierto? Hay otro que está en el mar, hay otro que se murió, ¿cierto? Entonces, ahí hay defectos en mi censo, porque no logro entrevistar a todas las personas, ¿ya? Pero sí es una buena herramienta el censo. ¿Para qué? Para obtener ciertos parámetros que luego van a ser utilizados en, en, en- en el cálculo de parámetros como el IPC, no sé, pues hay varios parámetros económicos, microeconómicos y macroeconómicos, donde vamos a necesitar la información del censo, ¿sí? Por eso uno saca censo, porque necesita parámetros, estos parámetros para definir otros parámetros. Por ejemplo, creo que la UTM, no me acuerdo si la UTM o la UF, tiene que ver con un dato del censo, no me acuerdo, pero se ocupan los parámetros del censo, ¿ya? Veamos la pregunta 2. Dice: si se quiere hacer un estudio estadístico de las alturas de los alumnos de los cuartos medios A, B y C de un colegio que tienen entre 16 años, la población corresponde a... Aquí hay que tener mucho cuidado, aquí hay que tener mucho cuidado, porque la población tiene que ver con los elementos a los cuales yo voy a estudiar, los cuales yo voy a estudiar, no las mediciones. Como no son las mediciones, no pueden ser las alturas ni las edades, inmediatamente, no puede ser eso. ¿Voy a tomar información de todos los alumnos del colegio o solamente los de cuarto medio? Solamente los de cuarto medio, ¿ya? Eso sería, esa sería mi población, ¿ya? Porque no voy a necesitar estudiar a a los de octavo, por ejemplo, ¿cierto? Solamente necesito los cuartos medios, esa es mi población. Pero la pregunta, si uno no está preparado, va a pensar en todo el colegio, ¿no? Pues claro, por eso se lo colocan como alternativa A, ¿se dan cuenta? Para que uno dude, para que uno dude realmente si la población son todos los alumnos del colegio o está enfocado en los de cuarto medio, ¿ya? Pero arriba me dice que son inmediatamente los de cuarto medio, entre 16 y 18, ¿ya? Pero es un poco engañosa la pregunta, porque va directamente a si usted entiende la definición de población, ¿ya? Siguiente pregunta. Acá ya tenemos un tipo de gráfico, ¿ven? Tengo un tipo de gráfico donde me dicen que en el eje X tengo largos en centímetros, estos son centímetros, y acá tengo la frecuencia. Entonces, longitud en el eje X, en centímetros, y en el eje Y tengo frecuencia. ¿Sí? Voy a poner aquí frecuencia. ¿Cuál es el total de objetos medidos? Recordemos eso, que la sumatoria de las frecuencias es el total de objetos. ¿Cuántos objetos tengo? 6, 3, 4, 6, 3 y 9, ¿o no? Porque si está en medio,
entre 8 y 9, o sea, entre 8 y 10 tiene que ser 9, y este tiene que ser 3. No puede ser otro valor porque las frecuencias son siempre números naturales. Puede ser. Así que voy a sumar que el n sería 6 más 3 más 4 más 6 más 3 más 9. ¿Cuánto tengo ahí? Ahí tengo 10, 19, 28, 31 me dio, ¿no? ¿Cuánto les dio a ustedes? A ver, voy a sumar de otra forma. 12, 22, 22, 25, 31. Sí, 31. Debería ser 31. Es sumar nomás. Sumar. Preguntas. Eso era todo. Alternativa C. Alternativa C. Ahora, en esta prueba de matemática va a pasar igual que en ciencia, que a veces me colocan algo nuevo, para lo cual uno dice que no estoy preparado. Es que nunca lo vas a estudiar todo. Yo tengo que desarrollar las habilidades necesarias y con eso vamos a estar preparados para abordar cualquier problema que se enmarque en los contenidos. ¿Sí? No hay que tenerle miedo así como, oh, es que no sé lo que es tal cosa. No, porque el estar enseñando de qué se trata. ¿Ya? Dice en la siguiente pregunta, ¿cuál es? La número 4. La tabla adjunta muestra la distribución de los puntajes obtenidos por los alumnos de un curso en una prueba de matemáticas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? ¿Ya? Entonces, la tabla muestra intervalos. ¿De qué tipo es? Una variable cuantitativa discreta. ¿Por qué estoy seguro de eso? Porque hay un salto. Se saltó del 19 al 20. ¿Ven? No admite un valor decimal como el 19,6. No, no existe eso en esta tabla. Primero, como me dicen, el total de los alumnos que rindió la prueba es 40, debemos sumar la frecuencia. Así que este n sería ¿cuánto? Tengo 14, 26, 31, 40, ¿cierto? Es verdadera, ¿no? ¿Eso les dio? Eso, bien, bien, 40. Por lo tanto, esto es verdadero. Ahora dice, en la 2, la mitad de los alumnos tienen menos de 30 años. Entonces voy a sacar cuántos son los que tienen menos de 30 años. Los de menos de 30 años serían estos dos nomás, ¿cierto? Porque el 30 ya se considera en ese intervalo. Así que para asegurarme que son menores de 30 años, perdón, menores de 30 puntos, no hay que años, 30 puntos. Serían esos dos, son 14, ¿no? Y 14 es la mitad, porque dice la mitad. 14 es la mitad de 40, no, por eso es falso, ¿cierto? Porque dice la mitad de los alumnos, debería decir 14, ¿cierto? 14 alumnos tienen menos de 30 años, ahí sería verdadera, pero como dice la mitad, es falso, porque la mitad de 40 es 20, ¿ya? En la tercera dice, más de un cuarto de los alumnos obtuvo entre 30 y 39 puntos. ¿Cuántos lograron entre 39, 30 y 39? 12. ¿Cuánto es la cuarta parte de los alumnos? 10, ¿cierto? ¿Qué dice el público? Dice que sí o no, ¿seguro? Ya, ahí volví, porque mucha gente ocupa el internet ahora se cae. Entonces, continuando con el problema, lo que tenemos que hacer ahora es ver si se cumple la tercera aseveración. ¿Ya? Dice, más de un cuarto de los alumnos obtuvo entre 30 y 39. ¿Cuánto sería un cuarto de los alumnos? 10, porque la cuarta parte de 40 son 10. Pero dice, más de 10. Más de 10, claro, son 12, así que es verdadero, ¿no? Más de 10, 12 corresponde. Obtuvo entre 30 y 39. Bien, entonces es verdadero. La alternativa correcta sería solamente 1 y 3. ¿Ven qué importante la comprensión lectora en la prueba? Estos problemas son un poco antiguos, pero igual nos sirve porque estos fundamentos de la estadística no van a cambiar. Por eso yo no he modificado la guía, porque son cosas que no cambian, son los fundamentos de la estadística. ¿Bien? Sigamos. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados representa el uso de una variable cualitativa? ¿Cuál creen ustedes que sería? Recuento del número de ventas de un edificio, edades de los alumnos de un colegio, profesiones de los habitantes de una comuna.
salario obtenido por los trabajadores en la empresa y la temperatura máxima alcanzada en el mes de enero. ¿Cuál sería eso? La, la C. La C, ¿cierto? Profesiones de los habitantes de una comuna. Por ejemplo, puede ser zapatero, aunque eso es más que nada un oficio, Maestro, ¿cierto? Maestro, enfermero, doctor. enfermero, etcétera, ¿cierto? Aunque zapatero y maestro puede ser más entendido como un oficio, ¿ya? Más que profesión, porque profesión es como una carrera de 4 o 5 años, son definiciones. Pregunta 6 dice, ¿el peso de los pacientes de un consultorio médico es una variable? Demos un ejemplo, 60 kilogramos, eh, 48,2 kilogramos, ¿ya? Con eso deberíamos salir de duda si es una variable cuantitativa, si es discreta, continua, ¿ya? Pero ojo que no puede ser las dos al mismo tiempo, o es discreta o es continua, no puede ser o bien, es discreta o continua, no puede ser las dos. ¿Es cuantitativa? Sí, Sí, verdadero. ¿Es discreta? No, no. porque es continua, ¿ya? Así que 1 y 3. ¿Cómo yo descarto que no es discreta? Porque acá tengo un vecino, ¿cierto? Siguiente pregunta. Dice, la tabla de las siguientes, de la figura, muestra la cantidad de habitantes por casa que hay en un condominio de 20 casas. Cantidad de habitantes, qué raro. Espérame, parece que está mal ahí. Debe ser televisores, parece. A ver, espera. No importa. La cuestión es que dice, ¿en cuántas casas hay menos de 4 televisores? Entonces, esto de aquí son casas por si acaso. ¿Sí? Si yo sacara el total, debería darme 20 casas. 4 más 6 eh, Sí. son 10, 18, 20. Pero dice, ¿en cuántas casas hay menos de 4 televisores? Entonces no podría incluir esta. Debería decir que son solamente estas dos, ¿cierto? O sea, son 10 casas. Son 10 casos. En 10 casas hay menos de 4 televisores. ¿Sí? Porque no dice menor igual, dice menor estricto, así que sería 10. ¿Ya? Así que estas preguntas son para soltar la gana, no son tan difíciles. Ahora, en esta pregunta, yo tengo datos que no están tabulados. Se dicen a granel o no tabulados. Vamos a notar aquí a granel. ¿Cierto? Como los granos que están así sueltos, a granel o no tabulados. ¿Qué tengo que hacer aquí para responder la pregunta? Porque me dicen que el alumno obtuvo esas notas en matemáticas. La frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada de la nota 6 respectivamente es, ¿qué tengo que hacer? Una tabla, porque si no hago la tabla me voy a enredar. Entonces debería colocar así, mire, la clase y aquí la frecuencia. Voy a partir con el 2, que es más chico. 2, ¿cuántas veces está? Una vez. Después vendría el 4, una vez. El 5, ¿cuántas veces aparece? Una, dos veces el 5. Después viene el 6, que estaría una, dos, tres y cuatro. 4. Y el 7 aparece ¿cuántas veces? Uno y 2. Voy a sacar la frecuencia acumulada. Sería uno, uno más uno, 2, 2 más 2, 4, 4 más 4, 8 y 8 más 2, 10. ¿Está bien, o no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí revisé que estaba bien. Y ahora puedo responder la pregunta referente al 6. El 6 tiene esta frecuencia absoluta y esta frecuencia acumulada. ¿Sí? Esa es la respuesta. D. ¿Sí? Es una respuesta que se ve sencilla, pero normalmente a las personas le cuesta un poco si no hace la tabla, porque si no hace la tabla, cuesta darse cuenta de cuánto es lo que se acumuló, porque hay que ordenarlo. 2, 4, 5, 6, 7. Ya. Pregunta hasta ahí, ¿no? No, profe. Ya. Continuemos con la siguiente. ¿Sí? Hay que tratar de hacer la mayoría de los problemas y ustedes terminan los demás.
Dice en la 9, la tabla de la figura muestra la distribución de frecuencias del número de bicicletas X que tiene cada uno de los 25 alumnos de un curso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Entonces, fíjense que las clases es una variable de tipo discreta. Ya eso primero lo que tenemos que distinguir es que es discreto. El n lo puedo sacar, sí, porque me dice que son 25, ¿no? Y con eso yo puedo responder la pregunta de varios puntos de vista, porque si quiero sacar el a, digo 13 más ¿cuánto me da 17? 4. Y otra manera de sacarlo es ver que ahí ya llevo 16, 16 más 5, 21. Ah, entonces me tiene que faltar 4, ¿no? Lo puedo hacer como, ya sea completando por la frecuencia acumulada de al lado o viendo cuánto me falta para llegar a 25. Ahora, si no le dieron este dato de acá, también usted tiene el 25, porque aquí está, ¿o no? Se lo puede hacer de varias formas. Entonces esto sería falso, porque era 4, no 6. Después en la pregunta 2 dice, el 52% de los alumnos tiene una o dos bicicletas. Ese O que tenemos como conectivo representa una suma. Así que yo debo considerar tanto los que tienen una como los que tienen dos. ¿Y eso dónde lo veo? Inmediatamente acá, ahí. Para eso me sirvió la acumulada, porque la acumulada, como sumó lo anterior, sumó este 20 con este de acá. ¿Sí? O sumó, si quiere, este 20 con este. No tengo el B por ciento, que es un 32%, pero no me importa sacar el B. Lo importante es que yo pude inmediatamente, solamente viendo la tabla, responder esa pregunta. Para eso me sirvió la acumulada. Y luego vamos a ver que cuando saquemos la mediana y otras medidas de posición, vamos a utilizar la frecuencia acumulada, ¿sí? Y también la porcentual acumulada, para el caso de los percentiles, de los cuartiles, va a ser necesario esta columna, por si acaso, así que no creas que no sirve. Y después el valor de C es 100, sí, porque el último de acá siempre es 100%. Ya tiene el símbolo del por ciento, ¿ven? Así que también sería verdadera. Me están preguntando, ojo, me están preguntando por las verdaderas. Sería 2 y 3. Si le preguntaran las falsas, solamente uno. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? ¿Se entendió el problema más o menos, o no? Ujú. Sí, ya. Nos quedan dos problemitas. En el problema 10 tengo una tabla donde tengo que saber primero calcular estos valores que están ocultos, ¿cierto? Dice la tabla de la figura, muestra la distribución de frecuencia de los ingresos en miles de pesos. Eso es importante porque este 0 y 100 es de 0 a 100.000 pesos, ¿cierto? Porque dice miles, ¿ya? Y dice que están agrupados por intervalos y son 200 familias. Si ya sé que el total de esto tiene que darme 200. Es como información redundante, porque si yo sumara, me tendría que dar efectivamente 200. Como información por los dos lados me dando la misma información, que son 200 familias, ¿no? Redundante. Pregunta, dice, ¿hay exactamente 133 familias que tienen como ingreso menos de 200.000? Para eso, yo veo las frecuencias de las familias. Entonces, menos de 200.000 sería de aquí para abajo, ¿no? Por lo tanto, sumo estas dos y me daría 133, creo que sí, ¿no? Porque 7 más 6 son 13, por la reserva me quedaría 133, que es verdadero. ¿Ven? Menos de 200.000 sería de aquí para abajo, ¿ya? Y luego me dicen, calcule B más D. ¿Cómo saco B más D? Porque yo tengo los intervalos y el que está en medio, en cada caso, va a ser fácil calcularlo. Entre 100 y 200, el que está en la mitad es 150. Entre 200 y 300, el que está en la mitad es 250. El que está en la mitad de aquí a aquí es 350. ¿Cuánto sería entonces B más D? B más D va a ser 150 más 350 y eso es 500. Ahí terminé, así que es verdadero, 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 verdadero. Ahora, esta pregunta es un poco extraña, porque dice, el total del ingreso familiar en el tramo 4 acá, es a lo menos
8.400.000. Ya, esa pregunta, de todos los estudiantes que he tenido yo en todos estos años, nadie la ha hecho bien. Nadie. Todos se equivocan en esa pregunta. ¿Por qué? Porque es un poco rara la pregunta, ya que uno tiene que suponer un caso ficticio, ¿cierto? Uno va a suponer, por ejemplo, que todos van a ganar 300.000 pesos, que es como el peor caso, ¿cierto? El peor caso sería que en el cuarto tramo todos ganen 300.000 pesos, ¿cierto? Porque es a lo menos. Si tomo ese caso, yo debería hacer 300.000, ¿cierto? 300.000 por la cantidad que hay ahí, que sería 28. Y cuando hago ese cálculo, me da exactamente 8.400.000. 8.400.000. ¿Ven? Ese es un caso como ficticio que yo tengo que plantearme, suponer, suponer que todos ganaran 300.000, multiplicar por la cantidad de personas, y eso me da ese valor. ¿Ven? Que parece inocente la pregunta, pero hay que tener un poco de cuidado. Que de lo inocente a veces a uno le hacen preguntas difíciles. Y si me dijera a lo más, y el intervalo este lo cerrara, porque puede, a veces el último se cierra, entonces si dijera a lo más, ¿cuánto es el ingreso familiar total a lo más en el último intervalo? Deberíamos multiplicar por el mayor, ¿cierto? En vez de 300.000 por 400.000, pero ahí tendría que estar el intervalo cerrado, en este caso está abierto, no considera al 400.000, ¿ya? Nos queda un problema y terminamos, ¿ya? Entonces quedó claro lo anterior, ¿sí? Son de PSU anteriores y después se dan cuenta que ya han aparecido en otros modelos anteriores. ¿No hay pregunta? Ya, sigamos con la última, quedan 2 minutos y 1 minuto. Dice, la tabla de la figura muestra la distribución de sueldos en pesos de 40 personas de una industria. Si ya sabemos que el total de aquí tiene que ser en n igual 40. Podría haberlo sacado sumando, ¿no? Nuevamente está repitiendo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Las marcas de clase, la marca de clase del tramo 4 es 700.000. Entonces, entre 800 y ¿cuál era el tramo? El 4, perdón. El 4. Entre 600 y 800, la mitad es 700.000. Sí. Así que este valor sería 700.000. Saquémoslas todas. Aquí sería 300.000. Aquí sería 500.000. Acá sería 900.000. Finalmente, 1.100.000. Ahí completé A, B, C, D, E. La suma entre A, B y C me da 1.500.000. 300.000 pesos más 700 tengo 1.000.000. 1.000.000 más 500.000, verdadero. ¿Ya? Esta también era verdadera. Ojo que tiene que ir mirando la alternativa. Entonces, si la uno funcionó y la 2 funcionó, está postulando esa y esa. ¿Ya? Así que tengo obligadamente que hacer la 3. D más E, ¿cuánto me da D más E? Son 2 millones, ¿o no? Porque 900.000 más 1.100.000 son 2 millones. Ahí tiene que tener 6 ceros. Entonces, D más E, que son 2 millones, corresponde al doble del mínimo que puede ganar una persona en el tramo 6. El tramo 6, lo mínimo que puede ganar es 1.000.000 de pesos. Y 2 millones de pesos es el doble de 1.000.000, verdadero. Verdadero. Así que serían las 3 verdaderas. ¿Sí? ¿Dudas o no? ¿No hay dudas? No. Bien. Con eso, yo creo que estamos bien por ahora.